Hola, profe, buen día. Ya, buenas. Buen día, profe. Bueno, mientras van entrando sus compañeros, ¿alguna pregunta sobre lo que vimos la clase pasada? Yo tengo una duda, profe. Sí, Respecto a... Mariana, ¿Cómo? sí, Sí, acá, Mariana, María. sí, Profe, respecto a las condiciones para el ejercicio de la competencia de la Corte Penal Internacional, sí. cuando dice, la Corte también puede ejercer su competencia cuando el Consejo de Seguridad remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes. En ese caso, ¿el acusado tiene que ser nacional de un Estado parte? No, no, en ese caso, como es el Consejo de Seguridad el que solicita la intervención de la Corte, no se necesita tener acceso a ninguno de los dos vínculos que se requieren normalmente para el ejercicio de la jurisdicción. Ok, o sea, ni el territorio, ni que el Mm, mm, acusado sea nacional. Exactamente, exactamente. ¿Y, y el Estado tendría que prestar consentimiento en este caso? No, no, porque justamente es una cuestión que está sometida al Consejo de Seguridad y vos imagínate que el Consejo de Seguridad, si quisiera, podría hasta crear un tribunal penal como de hecho lo ha hecho para la de Yugoslavia o para Ruanda. En lugar de Sí, crear un tribunal penal, el Consejo de Seguridad estaría remitiendo el caso a la Corte. Entonces, en bien, lugar de adoptar otra medida, digamos, coactiva, esto es porque justamente como el Consejo de Seguridad está habilitado por la Carta para adoptar decisiones, ay, perdón, pero acá, a ver, tengo alguien que está con, por favor, mutense, ¿eh? Eh, ¿O eras vos, Mariana? yo, no No, sé, no, me muteé, porque me muteé. escuchaba algún ruido por detrás. Bueno, entonces, como el Consejo de Seguridad puede adoptar medidas vinculantes dirigidas a los estados, ¿no? En ese mismo sentido, también podría remitir el caso a la Corte. Clarísimo, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo tengo otra duda, perdón. Sí, Es que sí, sí, tuve la semana. sí, me parece perfecto, sí, Respecto a los mecanismos residuales, sí, se, de la ex Yugoslavia y Ruanda, sí. ¿se disuelven una vez finalizado el proceso? Se disuelven, digo. Y se tendrían que disolver una vez que digamos que ya todos los condenados hayan cumplido la condena, Sí, lo que bueno, podría llevar mucho tiempo, ¿no? claro, porque hay gente prófuga todavía. Claro, o no sé, o se suspenderá el mecanismo, o se mantendrá alguna situación, o sea, siempre la idea es generar la menor cantidad de gastos posibles, entonces no es tener abierto un andamiaje para algo que no es necesario. Si ya se juzgaron a todos, ya no es necesario. Bueno, está bien, lo que pasa es que el tribunal tiene que supervisar todavía los que están cumpliendo condena, ¿no? Y algunos recursos pendientes. Bueno, habrá que ver cuál es la necesidad de que haya, cuán necesario es en el futuro que continúen, ¿no? Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Una cosa más y no molesto más. No, Eh, no, todas las que quieras, sí, Respecto a cuando se da pena de muerte en el Tribunal Militar de Nuremberg, sí. ¿por qué se les da pena de muerte? Es porque estaba, obviamente me imagino, en el estatuto del tribunal. Sí,
pero Bueno, el estatuto se conforma basado en qué. no, el tema es que se quiso aplicar una sanción, la sanción más grave que había para crímenes atroces. Esa fue la realidad. Sí, Los crímenes cometidos fueron atroces, entonces se quiso aplicar como una sanción que fuera ejemplar. Entonces, lo más grave bien. posible. Y bueno, se adoptó esa medida. Porque después para Ruanda y para la ex Yugoslavia no hubo condenas a pena de muerte, ¿cierto? No, pero a partir de 1966 ya hay una conciencia a nivel de derechos humanos, ¿no? De Bien. tratar de reducir la aplicación de la pena de muerte. A través, vos fíjate que los pactos de Sí, 1966 limitan la aplicación de la pena de muerte, ¿no? sí, Eh, pero sí, bueno, me imaginé que eso, podía tener. eso no ocurría en 1945, obviamente, ¿no? Bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a avanzar. Hoy, ustedes vieron que en el cronograma estamos un poco retrasados, ¿no? Porque hoy tendríamos que dar tortura y desaparición forzada y vamos a ver hoy genocidio, que es el tema que nos había quedado pendiente de la clase pasada, y de hecho yo a los de la comisión 6471, como hoy tienen asincrónico, les envié para no grabar esta clase de genocidio, le mandé la clase del cuatrimestre pasado, una clase anterior sobre genocidio, para que fueran mirando. Así que ahora vamos a ver la clase de genocidio y si nos queda un tiempito vamos a empezar con tortura y la clase de tortura esa sí la voy a grabar. Así que si alguno después necesita volver a ver la clase de genocidio, al, eh, le pide el link, ¿no? Acá alguien me pone del PowerPoint sobre responsabilidad del individuo. ¿Qué Porque alguien preguntó de dónde estaba pasa con ese estudiando. PowerPoint? ¿Me quieren hacer una pregunta? Ah, bueno, pero si me quieren hacer una pregunta, me la hacen, ¿eh? No hay problema. Ah, bueno. Ah, no, era vos, Mariana, que habías puesto en el chat. Sí, Sí, porque justo alguien preguntó de dónde estaba estudiando y esas preguntas venían de haber leído el PowerPoint de responsabilidad del individuo. ok, ok. Profe, yo Bueno, tengo una pregunta. sí, sí, Luciana. Las consignas que están programadas para el trabajo práctico en la semana que viene van a ser parecidas a lo que fue la selección del trabajo pasado o va a ser más. Yo supongo que sí, pero preguntarle eso a Jorgelina, ¿sí? Ok, Porque gracias. ella está a cargo del trabajo. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ustedes podrán ver ahora el PowerPoint sobre genocidio. Ya algo dijimos la clase pasada, ya algo adelantamos, ¿no? El genocidio. Dijimos que este término en 1925 no había sido creado todavía. Bueno, el origen se debe a un jurista judío nacido en Polonia, lo que hoy es el territorio de Polonia. Él era Rafael Lemkin, que vivió desde el 1900 a 1959. Y él, bueno, él tuvo la ocasión de presenciar o de vivenciar lo que estaba ocurriendo con Armenia, con la población armenia, o sea, el hoy llamado genocidio armenio de 1915. Entonces él era, bueno, obviamente un adolescente, pero quedó impactado, muy impactado por estos hechos. Él tuvo que escapar de su lugar donde vivía por las persecuciones que habían. Y él llega, ¿no? O sea, él vivencia de adolescente todo lo que ocurrió con,
con los armenios, y después, bueno, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, él tiene que, por ser de origen judío, tiene que huir de su lugar natal, y él pasa por distintos estados europeos hasta finalmente llega a Estados Unidos. Él era profesor de Derecho Internacional. Entonces, él dedica toda su vida, que la verdad que murió muy joven, pero él dedica toda su vida a tratar de abogar porque se adopte una regulación jurídica del genocidio a nivel internacional. Entonces, el genocidio, todos sabían que había que castigar ese hecho, pero era un crimen que no tenía un nombre concreto. De hecho, algunos lo llamaban el crimen sin nombre. Entonces, él crea un nombre para el genocidio, ¿no? Y lo crea de la unión de dos palabras. Una palabra tomada es un neologismo, porque bueno, es una creación vinculada a una raíz y una desinencia de distinto origen. Eh, Genos, que viene del griego, significa raza o tribu, y sidio, que deriva del latín caedere, significa matar, sería, bueno, matar a una raza o una tribu, eso significaría genocidio. Pero bueno, él recién elabora una primera definición de genocidio y la publica en un libro en 1944 que se llama El dominio del eje en la Europa ocupada. Bueno, en este libro aparece la primera definición de lo que él denomina genocidio. Antes de llamarlo genocidio lo llama de distintas maneras, pero finalmente termina adoptando, utilizando esta definición, ¿no? Entonces él propone que todos los estados adopten esta definición en su legislación interna. A ver, denme un minutito porque está entrando gente. Cada vez que entra gente tengo que dejar de dar. Bueno, entonces él en 1944 finalmente acoge esta definición de genocidio y da una primera definición que es la destrucción de una nación o de un grupo étnico. Y él entonces aboga en los foros internacionales porque se incorpore esta definición en un documento internacional. En la primera vez que aparece una referencia al genocidio, ¿no? En un documento internacional es en la resolución 96 de 96.1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es de 1946. Él trabajó con la Fiscalía de Estados Unidos, él colaboró en el Tribunal de Nuremberg en la presentación de los memoriales, y él ahí trató, influyó para que se hiciera referencia a genocidio. De hecho, digamos, en los escritos se hace referencia al genocidio, pero después finalmente en la sentencia del tribunal no aparece una referencia a genocidio. Piensen ustedes que el Estatuto de Nuremberg tenía competencia para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. Pero no, ahí no figuraba una referencia al genocidio como tal. En todo caso, lo que hoy conocemos como genocidio aplicaba en 1945 dentro de una figura que en ese momento era como más genérica, que era la de crímenes contra la humanidad, ¿no? Hoy, en realidad, el genocidio y, y los crímenes de lesa humanidad, cada uno tiene su propia definición, ¿no? Si bien eventualmente algún acto de genocidio podrá calificar como un crimen de lesa humanidad, pero no necesariamente. Entonces se incorpora por primera vez en un documento internacional en 1946. En el preámbulo de esta resolución, la Asamblea dice: muchos ejemplos de tales crímenes de genocidio han ocurrido cuando grupos raciales, religiosos o políticos han sido destruidos parcial o totalmente. Quiere decir que acá la Asamblea da a entender que ya se cometieron crímenes de genocidio, ¿no? Cuando grupos raciales que dicen han ocurrido, como que
este crimen no es nuevo, lo que en todo caso sería nuevo es la denominación. Y la Asamblea afirma que el genocidio, dice, es un crimen del derecho internacional que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cómplices deberán ser castigados, ya sean estos individuos particulares, funcionarios públicos o estadistas, y el crimen que hayan cometido sea por motivos religiosos, raciales o políticos o de cualquier otra naturaleza. Acá habla de la motivación, ¿sí?, del crimen, y habla de grupos raciales, religiosos o políticos. Pero después esto no se incluyó en la convención que finalmente se adoptó en 1948. Es decir, no se incluyeron los grupos políticos y tampoco se incluyó la motivación, que la motivación sea por motivos religiosos, raciales o políticos o de cualquier otra naturaleza. En realidad lo que se habla es del intento de destruir determinados grupos, no importa cuál es la motivación que subyace, ¿no? Obviamente si se ataca un grupo religioso, es de entender que la motivación es religiosa, pero la convención no especifica esto. Dame un segundito que voy a apagar para que no me esté sonando a cada momento. Entonces, la Convención de Genocidio, la que finalmente se adoptó en 1948, partió de un proyecto que se le encargó, Naciones Unidas se lo encargó al Consejo Económico y Social, al ECOSOC. Y se elaboró un primer proyecto preliminar, que quien lo elaboró fue la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente la División de Derechos Humanos de la Secretaría. Y para esto se invitaron a 3 profesores de Derecho Internacional en carácter de expertos. Uno era un profesor francés, don Didier de Fabres, que es el primero. Otro era Pela. Pela creo que era rumano, si mal no recuerdo. Y otro era el mismísimo Rafael Lemkin, ¿sí? Entonces, ellos 3, quiere decir que Lemkin de alguna manera tuvo la posibilidad de participar en la redacción de la Convención contra el Genocidio. O sea que llegó a ver sus logros, ¿no? Después de lo que pese a que murió muy joven, eh, llegó a ver sus logros, todo por lo que luchó durante toda su vida, finalmente se plasmó en la Convención, aunque obviamente la Convención sufrió modificaciones, no fue tal cual como estos expertos la habían vislumbrado en este primer proyecto preliminar. Bueno, la convención entonces se aprobó por unanimidad en la Asamblea General en 1948 y fue abierta a la firma de los estados. Los estados la firmaron, luego la ratificaron y bueno, entró en vigor el 12 de enero de 1951. ¿Sí? Y el título de la convención varía en inglés o en francés respecto del español. Si ustedes ven, en el título en español se habla de Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Habla de delito de genocidio, pero en realidad es un crimen. En todo caso, es una mala traducción, ¿no? O es una traducción que no es muy precisa la que se ha hecho. Entonces la convención lo que hace es reconoce que el genocidio es un crimen en virtud del derecho internacional. Esto lo dice en el preámbulo y en el artículo 1 de las versiones en inglés y en francés, ¿no? Porque, como dijimos antes, en la versión en español se habla que es un delito, ¿no? No se habla de crimen.
Y se reconoce también, como ya vimos en la resolución anterior de la Asamblea General, que en el pasado también ya se cometió este crimen. ¿Ven? En el preámbulo dice, reconociendo que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Infligir, por si alguno no lo sabe, significa causar. El genocidio ha causado grandes pérdidas a la humanidad. Y en virtud de esta convención, el sujeto activo puede ser cualquier persona, tanto un particular como un agente del Estado, cualquier persona. ¿Sí? En este sentido, ¿por qué recalcamos esto? Porque en el caso de tortura o desaparición forzada, que son los próximos temas que vamos a ver, ahí la situación es distinta. Ahí tiene que haber un nexo con un funcionario público. Pero el genocidio lo puede cometer cualquier persona. Y esta es la convención que da la Convención de Genocidio, ¿no? La del 48, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, y que ha sido receptada, ha sido tomada, incorporada en numerosos sistemas jurídicos internos, en numerosos códigos penales. Entonces, lo que dice la Convención es, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y los actos son, o sea, esto que nosotros vemos acá, que sería como la introducción a la definición o lo que se llama generalmente el chapeau, contiene los elementos que se tienen que cumplir. Y los actos de genocidio pueden ser variados, ¿no? La matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Algunos de estos actos de genocidio, por ejemplo, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. ¿Con qué grupo más tendrá que ver? ¿Qué les parece de estas 4 categorías de grupos? O el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo. El traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, ¿tendrá que ver con el grupo racial? Perdón, no sé si entiendo del todo la pregunta. O sea, están las dos últimas, eh, el D y el ABCD, están destinados a la eliminación de la raza en sí, o sea, de ese grupo étnico en particular, que no siga y no se reproduzca. Claro, bueno, cada uno con cuál más está relacionado. Por ejemplo, tomemos el último, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. ¿Cuál será la finalidad de esta medida? ¿Qué evito yo si traslado a niños de un grupo a otro grupo? Que se siga reproduciendo un grupo étnico o racial.
¿Y por qué racial? Porque si yo un niño negro, por ejemplo, lo quito de ese grupo y lo llevo a otro grupo, el niño va a ser negro toda su vida. No le voy a cambiar el color de piel, por más que lo Claro, cambie de grupo. ¿Sí? es étnico. Claro, un grupo étnico podría ser un grupo religioso o un grupo nacional, porque si yo lo desarraigo, el niño se va a criar bajo otra nacionalidad, se va a criar bajo otras reglas étnicas, no de una etnia distinta, se lo va a educar en otra religión, ¿no? Fuera o en ninguna religión, pero digamos fuera del grupo religioso en el cual se encontraba inserto, ¿sí? En cambio, las medidas destinadas a impedir los nacimientos del grupo, en el seno del grupo, ahí sí esta medida tiene que ver con el grupo racial, ¿no? Porque vamos a suponer, hay un grupo que tiene piel verde, para no hablar de una piel, color de piel en particular, piel verde. Quedan 20 personas en todo el mundo de piel verde y yo adopto contra las mujeres fértiles del grupo o contra los hombres fértiles del grupo, ¿no? O ponerle contra las mujeres medidas para impedir los nacimientos, entonces ahí se va a acabar la raza verde. ¿Sí? Si son las últimas personas que quedan de raza verde, ahí sí se va a extinguir, eh, impidiendo los nacimientos en el seno del grupo, ¿no? Entonces, bueno, como ven, bueno, por supuesto la matanza puede ser para cualquier, el resto puede ser para cualquiera, ¿no? Pero estas dos son muy puntuales en cuanto a lo que dijimos recién. Bueno, y los elementos de la definición de genocidio son, en primer lugar, un elemento material, ¿no? Que es la comisión de algunos de los actos que están prohibidos, cualquiera de estos actos que están prohibidos, de la A a la E, matanza, lesión, etc. Después que esos grupos, que esos actos de genocidio sean realizados contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y que se intente sea realizado con la intención de destruir. Esa es la intención de destruir total o parcialmente al grupo como tal. Es muy importante esto, como tal, ¿sí? Si se asesinan a dos personas del grupo, no es por razones individuales, sino tiene que ser porque se intenta al atacar a esas dos personas destruir al grupo como tal. Capaz que justamente a las dos personas que se atacaban eran las únicas dos personas que quedaban con edad fértil, ¿no? Como para poder procrear. Entonces, atacando a esas dos personas, en realidad lo que se está atacando es al grupo como tal, no a esas dos personas individualmente. Entonces, esto es un dolo específico. No es que se hace con intención, sino que se hace con una intención muy puntual, ¿no? No con la intención de asesinar, se asesina con la intención de destruir al grupo como tal, ¿no? Entonces, por eso esto es un dolo específico. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, los grupos entonces son estos. Esto estamos cansados de decirlo, cansados en todos los cursos. Y después cuando en el parcial les preguntamos cuáles son los grupos, ponen cualquier cosa, ponen grupos económicos, grupos políticos, ¿no? Y esto ya no sabemos más cómo decirlo. Acá se los enfatizamos. Grupos son raciales, étnicos, nacionales, políticos, económicos u otros grupos, no. En la definición de la Convención de Genocidio del 48 no están, solamente son 4 grupos. Miren cómo les enfatizamos esto, ¿eh? Porque siempre hay preguntas sobre esto en el parcial y siempre alguno la contesta mal.
Son únicamente estos 4 grupos para la definición de genocidio. Justamente los estados, cuando votaron en la convención, no quisieron incorporar grupos políticos porque era muy ambigua la definición de grupo político, podía ser muy inestable, una persona podía pasar más fácilmente de un bando económico o político a otro bando, por eso se decidió conservar estos 4 que eran los grupos más tradicionales y los que permitían tener miembros más estables, porque bueno, grupo racial, una persona no cambia de raza, no puede cambiar de raza, creo que ni siquiera lo pudo hacer Michael Jackson, ¿no? Con un montón de cirugías y todo, de cambios estéticos, pero él seguía teniendo una raza en particular, ¿no? Nadie puede cambiar de raza. Tendría que cambiar todas las células del cuerpo, porque cuestiones, ¿no? que son genéticas. Grupo étnico, uno puede cambiar de grupo étnico, pero lo cierto es que uno no está todos los días cambiando, no es algo frecuente, uno generalmente se educa en un determinado grupo étnico, salvo un caso de adopción de una persona de muy pequeña, pero es algo más raro que ocurra. De nacionalidad, y sí, tal vez es más frecuente que una persona pueda cambiar de nacionalidad. Generalmente lo más frecuente es que una persona adopte una nueva, una segunda nacionalidad, pero que no pierda la nacionalidad de origen. O sea que también hay una situación de estabilidad, por lo menos con la nacionalidad de origen. Y religión, y sí, bueno, hay personas que no tienen religión, ¿no? Pero hay personas que pueden cambiar de religión. Yo siempre digo, tengo una tía que cambió por un montón de veces la religión, ¿no? Porque ha incursionado en distintas religiones, pero eso no es lo habitual si una persona fue criada en el seno de una religión. O sea que son grupos que tienden a ser más estables. Y hay un fallo, un caso, que es el caso Akayesu, que ustedes tienen ahí para leer 2 o 3 páginas del fallo. Originalmente está en francés y creo que hay también una versión en inglés, pero bueno, nosotros hicimos una traducción de 2 o 3 páginas del fallo, que ustedes la tienen en el campus, donde el tribunal para Ruanda tiene que decidir su primer caso sobre genocidio y analiza una posible definición de cada grupo, porque en la Convención de Genocidio no se definen los grupos. Lo que dice la Convención de Genocidio es esto que ustedes ven acá, ¿no? Pero no se define qué es grupo nacional, étnico, racial o religioso, ni definen matanza o lesión grave o sometimiento. No da ninguna definición en particular de esto. Entonces el Tribunal de Akayesu, ¿sí? Bueno, se trata de ver ahí los grupos que estaban, como ya vimos, que estaban opuestos, ¿no? Que se querían, por lo menos los Hutus, que querían destruir a los Tutsis. ¿Qué eran? Eran 2 grupos raciales, eran 2 grupos étnicos. ¿Qué eran? Entonces, bueno, finalmente, en el contexto de los casos que llegaron al Tribunal para Ruanda, se los considera grupos étnicos, ¿sí? A los Hutus y a los Tutsis, ¿no? Como que serían parte de un mismo grupo racial, pero formarían 2 etnias distintas dentro de una misma raza. Pero bueno, hay muchas dudas con respecto a esto, porque algunos dicen que, bueno, físicamente eran distintos, otros dicen, bueno, a veces algunos eran distintos, pero en otros tenían rasgos comunes, después también tenían algunas costumbres comunes, pero bueno, se discutió mucho este tema. Finalmente el tribunal los consideró como grupos étnicos. Entonces los grupos nacionales un grupo nacional es un grupo de personas que comparte una misma nacionalidad.
entendiendo la nacionalidad como un vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y del cual se desprenden determinados derechos y deberes. Entonces, eso sería grupo nacional. El tribunal del caso Acayesu lo define de esta manera. Dice, basada en la definición Nottebohm rendida por la Corte Internacional de Justicia. Nottebohm es un caso muy famoso de una persona alemana que se radicó en Guatemala, tenía la sede de sus negocios en Guatemala, y él adquirió la nacionalidad de un pequeño estado europeo que es Liechtenstein. Entonces, cuando en Guatemala, por ser considerado ciudadano enemigo, por ser un alemán, ¿no? Era un estado proveniente de un estado enemigo en la Segunda Guerra Mundial, a él en la década del 50 se le confiscan los bienes. Entonces, él lo que hace es acudir a Liechtenstein, que era un estado de su nacionalidad, que también tenía, él era alemán, pero también había adquirido la nacionalidad de Liechtenstein, y le pide que Liechtenstein demande a Guatemala a la Corte Internacional de Justicia para que pueda reclamar por esa confiscación de sus bienes. Entonces ahí la Corte analizó cómo era el vínculo, si había un vínculo real y genuino entre Nottebohm y Liechtenstein. Finalmente la Corte entiende que no hay un vínculo real y genuino y por lo tanto no le permite a Liechtenstein reclamar en nombre de Nottebohm ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en este contexto es que cita la sala que resolvió este caso Acayesu, ¿no? Del Tribunal Penal para Ruanda, cita el caso Nottebohm. Entonces dice, la sala sostiene que un grupo nacional es definido como un conjunto de personas que comparten un vínculo legal basado en una ciudadanía común, unidas por reciprocidad de derechos y deberes. Yo prefiero esta otra definición, esta que les di, vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y del cual se desprenden derechos y deberes, ¿no? Hablar de nacionalidad y no de ciudadanía, porque en realidad, si vamos muchas veces ciudadanía se utiliza como sinónimo de nacionalidad, ¿no? Pero en un sentido más estricto, nacionalidad no es lo mismo que ciudadanía. Un nacional puede ser, no sé, un niño de 5 años que tiene nacionalidad argentina. El niño es argentino porque no sé, que nació en Argentina. Pero ese niño no es ciudadano, porque todavía no adquirió la ciudadanía que se adquiere a partir de una determinada edad, cuando ya puede votar, tiene derecho a voto. Entonces, la ciudadanía en el sentido más estricto se distingue de la nacionalidad porque la ciudadanía sería la capacidad de una persona para ejercer derechos políticos. En cambio, la nacionalidad sería esto que yo les puse antes, el vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado. No importa la edad que tenga, ¿no? la persona. Entonces, esto del grupo nacional tiene más que ver con personas que compartan un vínculo legal basado en una nacionalidad común. Acá se está usando ciudadanía como sinónimo de nacionalidad, pero les quería explicar esto para que lo tengan claro, ¿no? La distinción entre nacionalidad y ciudadanía. Pues, perdón, a ver, yo acá le había puesto como ejemplo, a ver, los estadounidenses y los pakistaníes, son dos grupos nacionales distintos, ¿sí? Dentro de, bueno, por ejemplo, acá, los estadounidenses, podemos encontrar personas afroamericanas, o sea que hay otras circunstancias que no se toman en cuenta cuando hablamos de grupos nacionales, solamente lo que se tiene en cuenta es la nacionalidad. Después hay grupos religiosos, que son personas que comparten la misma religión, denominación o modo de culto. Así lo definió también la sala del caso Acayesu. Grupos étnicos es un grupo de personas que comparten un lenguaje y una cultura común. Así lo definió también esta sala, ¿no? Este tribunal. Entonces,
Los tutsis serían un grupo étnico, comparten un lenguaje y una cultura común. Y los hutus serían otro grupo étnico distinto. ¿Sí? Bueno, grupos raciales son, bueno, como lo define el Tribunal de Ruanda, dice la definición convencional de grupo racial está basada en rasgos físicos hereditarios, frecuentemente identificados con una región geográfica, sin considerar factores lingüísticos, culturales, nacionales o religiosos. Entonces, ven acá, yo les puse como ejemplo un grupo de mujeres, algunas son tutsis y otras son hutus, pero todas ellas forman parte de un mismo grupo racial. ¿Sí? De acuerdo al entendimiento del Tribunal para Ruanda. Aquí tienen también un grupo de esquimales, que también serían otro grupo racial distinto, ¿no? Que uno lo identifica, ¿no?, por rasgos físicos, que son hereditarios. Entonces, esto volviendo a Ruanda, ven, acá tienen los 3 grupos étnicos que convivían en Ruanda, los Tutsis, Hutus y los Twa, que los Twa serían los pigmeos. Pero estos 3 forman parte de un mismo grupo racial. ¿Sí? Bueno, y acá vienen algunas aclaraciones, que las diferencias que estamos planteando acá entre los distintos grupos es exclusivamente para tratar la definición de genocidio de la Convención de Genocidio, que es una definición muy restringida, ¿no? Hubo propuestas para modificar esta definición, para que tuviera un alcance más amplio y que abarcara a otros grupos, pero hasta el día de hoy no se logró. Y de hecho, cuando esto se discutió también cuando se adoptó el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional en 1998, pero finalmente el Estatuto de Roma recogió la misma definición restringida de genocidio. Lo que hicieron algunos estados fue, en sus códigos penales, cuando incluyeron el genocidio, y lo definieron de una manera más amplia, abarcando a otros grupos. Por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, Francia, Finlandia, entre otros estados. Estos estados, cuando definieron al genocidio, o bien dejaron una definición abierta entre otros grupos, ¿sí?, o bien definieron puntualmente cuáles eran los grupos y agregaron algún otro grupo, ¿no?, que no estuviera comprendido en la Convención de 1948. Y bueno, y en general, en el derecho internacional de los derechos humanos siempre se proclama la igualdad de los derechos y libertades para todos los seres humanos sin discriminación por motivos de raza, opinión política, sexo, idioma, religión, o sea, sin ninguna discriminación de ninguna índole. ¿Sí? Esto a nivel general. Ahora, claro, para la definición particular de genocidio, ahí solo se contemplaron esos 4 grupos. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos, ¿cuáles son los elementos puntuales del genocidio? Dijimos que había un elemento material u objetivo, que es la realización de cualquiera de estos actos de genocidio que ya mencionamos con anterioridad. Bueno, ¿cuál es el alcance de la definición de genocidio? La definición abarca no solo al genocidio consumado, o mejor dicho, la Convención de Genocidio abarca, regula no solo el genocidio consumado, que es cuando ya se cometió, sino también la tentativa de genocidio, que es cuando el autor del genocidio tuvo la intención de cometer genocidio, pero no llegó a cometerlo porque un tercero se lo impidió, ¿no? Entonces, eso es un delito en grado de tentativa. Cuando no pudo ser consumado, no porque el autor se arrepintió,
sino porque un tercero le impide cometerlo, ¿no? Es cuando, no sé, llega la policía justo cuando la persona estaba por cometer el hecho, ¿no? No se trata acá de un desistimiento voluntario, sino que la persona, un tercero, le impidió. Después también abarca la asociación para cometer genocidio. Ya por el mero hecho de asociarse, aunque no se haya cometido el genocidio, por el mero hecho de asociarse para planificar la comisión de un genocidio, ya esto está penado por la ley. Después también la instigación directa y pública. No cualquier instigación, sino la que sea directa y pública. En general, la instigación es el delito de instigación, es lo que se conoce en inglés como el delito de conspiración. Pero si esta conspiración es secreta, no está penada. Lo que está penada es la instigación directa y pública. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos que se dieron en el caso de Ruanda, ¿no? Y después también la complicidad para cometer genocidio, cuando una persona presta una asistencia para que otros puedan cometer genocidio. Entonces acá tenemos algunos casos que fueron condenados por el Tribunal para Ruanda. Uno es el caso de Simón Bikindi, que él era de la etnia Hutu, él era un cantante que cantaba canciones populares. En esas canciones populares incitaba a la comisión de genocidios contra los tutsis. Por ejemplo, no sé, cantaba y dentro de la cantaba metía cosas en contra de los tutsis, ¿no? Como alentando a atacar a los tutsis. Bueno, fue condenado a 15 años de prisión por incitar a cometer genocidio. Como vamos acá, es una instigación directa y pública, ¿no? Porque las canciones obviamente eran canciones públicas. Después había un funcionario, un exfuncionario, ¿no? Él fue ex primer ministro de Ruanda, él también era Hutu, se llamaba Yanda, y bueno, él fue condenado a prisión perpetua por instigar a cometer genocidio, no solo contra los tutsis, sino también contra los hutus moderados, o sea, incluso contra los de su propia etnia. Pero era los de su propia etnia que no estaban de acuerdo con lo que estaban cometiendo los hutus más extremistas. Y bueno, además se lo condenó también por otros crímenes, como distribuir armas para masacrar a los civiles. Y él instigaba a cometer genocidio a través de las expresiones que se alentaba a través de la radio, de programas de radio. Esta radio que ustedes ven acá arriba, que es la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, ¿no? Que el Tribunal para Ruanda la consideró como un arma indispensable en la lucha contra el se lo llegó a considerar, ¿no? Era realmente utilizar una radio como un arma, porque a través de los programas radiales, esto es una teatralización, ¿no? de la radio. La radio era algo así, ¿no? Entonces las personas que estaban ahí alentaban a otros, salgan con sus machetes a talar los árboles, les decían. En realidad, talar los árboles era una metáfora utilizada para decir hay que ir y cortarle la cabeza a los tutsis. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda? Bueno, ¿qué obligaciones asumen los estados en esta convención de genocidio? ¿No? Fíjense que la convención de genocidio es solo una, a nivel universal. No hay una convención interamericana sobre genocidio. La única que hay es esta, la convención de 1948. Entonces, los estados se obligan a prevenir y a sancionar el genocidio, no importa si es cometido en tiempos de guerra o en tiempos de paz, no importa si es cometido por particulares o por funcionarios públicos. Los estados se obligan a no cometer actos de genocidio, esto sería
una obligación implícita, porque la Convención en ningún momento dice que los estados no pueden cometer genocidio, ¿no? Pero se desprende que si los estados están obligados a castigar el genocidio, es obviamente que no van a poder ellos mismos cometer actos de genocidio. Por eso decimos que es una obligación implícita. Los estados se obligan a legislar y garantizar la adopción de penas eficaces, se obligan a juzgar este crimen cuando se cometa en su territorio, quiere decir que acá se está adoptando el principio de territorialidad, pero también la Convención deja una puerta abierta a cuando el delito sea juzgado, para que sea juzgado ante una Corte Penal Internacional en la que el Estado hubiera reconocido su jurisdicción. Por ejemplo, en este caso podría ser la Corte Penal Internacional. Si un Estado es parte del Estatuto de Roma, bueno, si lo está juzgando el Estado, por eso se obliga a juzgarlo en su territorio, pero si el Estado no lo juzgó y lo está juzgando la Corte, ya se estaría cumpliendo de alguna manera con esta obligación. Después, el Estado se obliga a extraditar, pero según las leyes y tratados en vigor. Puede ser que en algún supuesto no haya un tratado que obligue a ese Estado a extraditar a un genocida a un Estado en particular. Esto vamos a ver que después en las otras convenciones, la Convención de Tortura, Desaparición Forzada, ya esta obligación es mucho más estricta. O sea que se prevé algo para cuando no haya leyes o tratados que obliguen a extraditar. Lo que sí dice esta convención es que el genocidio no puede ser considerado un delito político a los efectos de evitar la extradición, ¿no? Esto se discutió mucho, piensa en las convenciones del 48, y esto se discutió en algunos casos en donde se pidió la extradición de las personas, y ahí las personas cuya extradición se solicitó decían que se lo estaba persiguiendo por un delito político, por lo tanto no cabía la extradición. Entonces, bueno, la convención deja en claro que el genocidio nunca puede ser considerado un delito político a los efectos de evitar la extradición. Bueno, después en materia de solución de controversias, es importante señalar que esta convención no tiene un órgano de vigilancia, como sí vamos a ver que después otras convenciones sobre otros crímenes sí tienen un órgano de vigilancia. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura tiene un comité contra la tortura, la Convención sobre Desaparición Forzada tiene un comité, me estoy refiriendo a las convenciones de las Naciones Unidas. Pero esta convención no tiene un órgano propio de vigilancia. Lo que sí tiene es una cláusula compromisoria en el artículo 9. Cláusula compromisoria es como un mini compromiso que está en un artículo del tratado, un compromiso de llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, los estados, partes de la convención, aceptan de antemano someter a la Corte Internacional de Justicia cualquier controversia sobre la interpretación o aplicación o ejecución de la convención, ¿no? Y de hecho la Corte ha entendido en varios casos vinculados a la Convención de Genocidio. Por ejemplo, un caso que nosotros ya lo vimos, que es el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio entre Bosnia, el caso es entre Bosnia y Herzegovina y Serbia-Montenegro, ¿no? Después, otro caso es el también de la aplicación de esta convención, pero el caso es entre Croacia contra Serbia. Después hay casos, bueno, algunos de estos casos la Corte se declaró sin jurisdicción, ¿no? Como el caso de la legalidad del uso de la fuerza, que fueron 10 casos iniciados por Serbia contra Estados miembros de la OTAN por el bombardeo sobre Kosovo. Y después actualmente hay varios casos también que están sometidos a la Corte, ¿no?
en los que también se invoca la comisión de genocidio. Bueno, en el marco de Naciones Unidas hay una oficina para la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger que presta apoyo, ¿no?, en esta materia. Y hay 2 asesores especiales que dependen directamente del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Y esta oficina le presta apoyo a esos 2 asesores especiales. Uno es el asesor especial sobre la prevención del genocidio y otro es el asesor especial sobre la responsabilidad de proteger. Responsabilidad de proteger sería cuando un Estado tiene la obligación de intervenir en determinada situación en algún Estado que se está violando gravemente los derechos humanos de la población. Por ejemplo, se está cometiendo genocidio. Entonces el primer asesor lo que hace es actúa, dicen las reglas, como catalizador para concientizar sobre las causas y la dinámica del genocidio, alertar a los actores pertinentes cuando existe riesgo de genocidio y abogar y movilizar para que se tomen medidas adecuadas, ¿no? Y el otro, el del asesor especial sobre la responsabilidad de proteger, va a desarrollar, va a hacer un desarrollo en materia conceptual, política, institucional y operativa sobre este instituto que es la responsabilidad de proteger. Bueno, y por último vamos a hablar de la diferencia entre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. El genocidio es un acto discriminado porque está dirigido puntualmente a un grupo étnico, racial, nacional o religioso. Y acá hay que probar la intención de destruir, que dijimos que era este dolo específico. En cambio, en los crímenes de lesa humanidad, el crimen de lesa humanidad puede ser un ataque indiscriminado contra la población civil, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, un grupo terrorista pone una bomba y mata a todo el que pasa por ahí. Es un ataque indiscriminado. Puede haber un ataque discriminado también, pero puede también ser un ataque indiscriminado, cosa que nunca el genocidio va a ser un ataque indiscriminado. Después, en los crímenes de lesa humanidad no hay que probar la intención de destruir. En cambio, para genocidio hay que probar la intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y después, lo que más podría ser similar en la figura del genocidio con respecto a la figura de los crímenes de lesa humanidad es la figura del exterminio. El exterminio puede ser tanto un acto de genocidio como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Pero para que sea un crimen de lesa humanidad, en ese caso el exterminio tiene que ser cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Esta prueba no se exige para el caso de genocidio. El genocidio no tiene que ser necesariamente sistemático o generalizado. Ahora, claro, puede haber un ataque sistemático o generalizado con la intención de destruir un grupo racial, étnico, nacional o religioso, y en ese caso podría calificar tanto como crimen de lesa humanidad como crimen de genocidio. Siempre se va a preferir calificarlo como genocidio porque el genocidio en ese caso sería una figura más específica. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos ahora a ver este caso que ya lo vimos cuando analizamos la parte de responsabilidad internacional. ¿Recuerdan este caso?
Bueno, ahora lo vamos a ver también para la parte de genocidio, ¿no? Este caso entre Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro. Entonces, este caso se trató del asesinato de más de 7.000 musulmanes bosnios en la región de Srebrenica, que es una región que está en Bosnia-Herzegovina, y quien cometió, ahí está, y lo tienen, esta es Srebrenica, esto es Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro está acá en el límite, este sería el límite, Srebrenica está cerca del límite, y ahí se cometió este acto de genocidio. Miren, más de 7.000 musulmanes bosnios, eran bosnios, ¿no? Pero eran específicamente musulmanes. Y este hecho fue cometido por el ejército de esta república, SRPSKA. Esto se lo traduce como República Serbo-Bosnia, sería en realidad Serbia, esto significa Serbia en serbio, pero como Serbia es otro estado distinto, entonces lo llamamos a esto la República Serbo-Bosnia. Entonces el ejército de esa república, que no está reconocida como un estado independiente de Bosnia o de Serbia, ¿no? Bueno, ellos fueron los que cometieron este hecho, ¿no? Entonces, recuerden que se discutía si Serbia tenía responsabilidad por ese hecho, o sea, si el ejército serbo-bosnio estaba bajo el control del ejército serbio. Y la Corte determinó que no, ¿no? Todo esto ya lo vimos, ¿no? Que no se podía atribuir un control efectivo, sí había un control general, pero no un control efectivo. Bueno, y en este caso, ¿no? La Corte determinó que no podía probar que Serbia haya cometido el acto de genocidio, pero Serbia tenía la obligación de prevenir los actos de genocidio. ¿Recuerdan cuando vimos una de las obligaciones, que es la obligación de prevenir, no solo de castigar, sino también de prevenir la comisión de los actos de genocidio? Bueno, Serbia no previno la comisión de actos de genocidio. Entonces, por eso es que se lo castigó. También se condenó a Serbia por no haber transferido a una persona que era Ratko Mladic para ser enjuiciado por el Tribunal Penal para la Yugoslavia. El tribunal le pidió la entrega de esa persona que estaba en Serbia y Serbia no lo entregó. Entonces, la Corte Internacional de Justicia entendió que Serbia no había cooperado plenamente con este tribunal. Por lo tanto, no cooperó con Serbia. Bueno, yo antes de subirle este PowerPoint, no se los voy a subir hoy mismo, se los voy a subir en el curso de la semana, porque lo que les quiero agregar es algo más de la parte del contenido en sí de genocidio, ¿no? Por ejemplo, acá la Corte analiza los elementos de genocidio y la Corte también analiza em, si Serbia está obligada a no cometer actos de genocidio. Esto que yo ya se los dije antes de la obligación implícita, aunque no haya una obligación expresa de no cometer actos de genocidio, la Corte entiende que hay una obligación implícita. Entonces, lo que yo voy a hacer de este caso es, les voy a agregar, ¿no? No sé si sacarle la parte de control, porque eso ya lo tenemos en el otro PowerPoint, o qué prefieren que se los deje. Sí, déjalo, profe. Sí, Bueno, déjelo. Sí, déjelo, bueno, déjelo. bueno, lo dejo para que lo tengan todo junto, pero sepan que lo del control no se los voy a tomar ahora en este parcial, porque eso ya se los tomé en el parcial anterior.
pero bueno, para que tengan algo de más de esto que yo se los dije, se los fui diciendo, pero para que lo tengan asociado con este caso. Después, en cuanto a bibliografía, a ver, denme un minutito. Denme un minutito que les muestro algo. A ver, ¿ustedes tienen la bibliografía ahí a mano? ¿El libro o los PowerPoint, profe? No. ¿Vieron la bibliografía que ustedes tienen colgada en el Drive? Lo que quiero saber es si tienen una obra de genocidio. Y acá la encontré. A ver. ¿Ven acá? ¿Este libro lo están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver si está en el Drive? ¿Alguno tiene acceso o lo vio en el Drive? Si no, este libro, si ustedes ponen en Google, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, que es está CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y entran en publicaciones, es una publicación del Instituto de Derecho Internacional del CARI, ahí lo van a encontrar y lo van a poder bajar. ¿Sí? Yo creo que tiene que estar en el Drive, pero por las dudas. eh, bueno, este libro, ¿sí? Que tiene varios autores, les muestro acá el índice. Tiene un artículo escrito sobre el concepto de genocidio en el derecho internacional actual, a la luz de todo esto se escribió en relación con este fallo de Bosnia y Herzegovina. Pero aquí tienen un artículo sobre el concepto de genocidio. Después, bueno, tienen otro artículo sobre la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. No es obligatorio que ustedes lo lean, ¿no? Pero yo tengo también un artículo, pero es muy específico, sobre un tema muy específico que no lo tratamos acá, que es el principio de cosa juzgada vinculada con este caso de genocidio. Pero el del concepto de genocidio, ¿sí? Y también el de prevención de genocidio, cualquiera de estos dos les puede llegar a servir, ¿sí? Como para que ustedes, el que quiere leer algo más, pueda leer algo más sobre este tema. Bueno, vamos a ver, les voy a compartir pantalla.
Vamos a empezar con tortura. Recording in progress. Bueno, tenemos numerosos instrumentos que prohíben la tortura. Uno de los instrumentos que nosotros ya vimos, ¿no?, de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También hay otros de otras regiones, como la Convención Europea sobre Derechos Humanos, la Carta Africana sobre Derechos Humanos, también en algunos contextos particulares como en conflictos, los tratados que regulan los conflictos armados, también ahí son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, también ahí se prohíbe la tortura. Pero en todos estos, cualquiera de estos instrumentos, vamos a encontrar un artículo que diga la tortura está prohibida, ¿sí? No vamos a encontrar una definición de tortura, ni los elementos, ni nada más específico, sino simplemente se prohíbe la tortura. Entonces, lo que hoy vamos a ver son los instrumentos específicos que se adoptaron a partir de la década del 80 para regular de manera puntual la tortura. Entonces, primero tenemos como antecedente una declaración contra la tortura de 1975 que la aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero el primer tratado a nivel universal sobre tortura es el que uno habitualmente le llama la Convención contra la Tortura, pero el nombre completo sería Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1984, ¿no? Esta es la convención que en la República Argentina tiene jerarquía constitucional. Pues al año siguiente se adoptó otra convención sobre tortura a nivel interamericano, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Pero esta convención no tiene jerarquía constitucional, si bien nuestro país es parte. Es parte en esta última convención, al igual que en la anterior. Después también hay un acuerdo específico en el ámbito europeo, que es de 1987. Pero nosotros nos vamos a dedicar a ver la Convención de las Naciones Unidas de 1984 y vamos a ver algunas diferencias que se dan con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Bueno, ahí tienen acá algunos datos sobre la Convención de las Naciones Unidas, que la vamos a llamar la Convención de 1984 para simplificar el nombre, ¿no? Esta es la primera convención, que es la que tiene jerarquía constitucional. Esta convención tiene un protocolo facultativo que es del año 2002 y que entró en vigor en el año 2006. La Argentina también es parte de este protocolo facultativo. Pues vamos a ver cuál es la finalidad de este protocolo. Entonces, esta convención define la tortura en el artículo 1 y dice: a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Paramos un minuto hasta aquí. Fíjense que tortura significa en el ámbito de esta convención causar con intención. No es causar de modo accidental, sino que para que haya tortura hay que causar intencionalmente, ¿no? Con dolo, por eso se exige un dolo. A una persona, fíjense que acá no están abarcando otros seres vivos, sino que únicamente las personas, ¿no? Dolores o sufrimientos, acá hay una calificación de gravedad, ¿no? Tiene que ser un dolor o un sufrimiento grave, y el dolor o sufrimiento puede ser tanto físico como mental. Y después se habla de una determinada finalidad.
dice, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, quiere decir que se tortura a la persona para que esa persona preste cierta información o confiese algo, o bien para castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, esta sería la tortura como castigo, o para intimidar o coaccionar a esa persona, sería la tortura como acto de intimidación o coacción, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, o sea, la tortura por discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos, recuerden que infligir significa causar, por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Entonces, para que haya tortura en el marco de esta convención, el sujeto activo de la tortura, que es el que lo causa, tiene que ser un funcionario público o una persona en ejercicio de sus funciones públicas, o que haya un simple particular, pero siempre y cuando el particular haya sido instigado por un funcionario público o haya actuado con el consentimiento o la aquiescencia de un funcionario público. A diferencia de lo que ocurría con el genocidio, que el sujeto activo del genocidio puede ser cualquier persona, acá el sujeto activo del genocidio es una persona que es un funcionario público o que está ligado a un funcionario público, porque actuó a instigación del funcionario público, con el consentimiento del funcionario público o con la aquiescencia del funcionario. Aquiescencia significa pasividad. La aquiescencia es una pasividad, significa una inacción. El funcionario público sabía que alguien estaba cometiendo un acto de tortura y no hizo nada para detenerlo. Esa es la aquiescencia. Un silencio, una inacción, pero que produce efectos jurídicos, dada la materia que estamos tratando. Y después esta convención establece acto seguido que no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a esta. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que está privada de su libertad puede sentir sufrimiento por el solo hecho de estar encerrado, pero como es producto de una sanción legítima de privación de la libertad, eso no va a ser considerado un acto de tortura. Y luego dice, el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. Porque puede ser que en un código penal haya una definición más amplia de tortura. ¿Sí? Entonces esto es sin perjuicio de que en algún contexto particular pueda considerarse una definición más amplia de tortura. Y después vamos ahora a la definición de tortura de la otra convención, la convención de 1985. Yo les pido que ustedes la busquen y la lean la definición de tortura de esta Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Ustedes cuando la lean van a ver que esta convención no hace referencia a la gravedad. Como sí aparece en la definición. Después, vimos que en la Convención de 1984 la tortura debe causarse con determinados fines. Bueno, hay alguna variación cuando la Convención Interamericana, la de 1985, menciona los fines. La convención en este sentido, la Convención de 1985, es más amplia porque refiere a la tortura como medida preventiva y también refiere a un acto que sin provocar dolor o sufrimiento esté destinado a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. Es, por ejemplo, cuando se le aplicara una inyección para drogar a la persona, para anular
su capacidad. Esto también, aunque eso no le produzca un dolor o un sufrimiento a la víctima, también es considerado un acto de tortura en esta convención de 1985. Y después también en cuanto a la finalidad, se deja abierta la norma porque dice o con cualquier otro fin. Por eso es que decimos que es más amplia en cuanto a la finalidad. Pues en cuanto a quién es el sujeto activo de tortura, en la definición de tortura no hace referencia a la Convención Interamericana a que sea cometido por un funcionario público o con la aquiescencia o instigación de un funcionario público. Entonces, esto hace pensar que, bueno, prima facie se podría tipificar como tortura un acto cometido por particulares, por ejemplo, por grupos subversivos o terroristas. Sin embargo, después en el artículo 3, esta convención especifica que serán responsables del delito de tortura los funcionarios públicos o los particulares cuando actúen instigados o bajo la orden o aquiescencia de un funcionario público. Con lo cual sigue siendo también restringida esta convención. Si bien no pone este elemento del sujeto activo en la definición, sigue siendo una definición restringida por lo que dice el artículo 3. ¿Sí? Bueno, en esta convención, la de 1985, no encontramos que se deje a salvo una definición de mayor alcance, como sí está previsto en la convención de 1984. Bueno, acá algunos ponemos énfasis en lo que ya dijimos, que quién puede ser sujeto activo de la tortura, cuáles son los elementos de la tortura, ¿no? Tiene que haber un acto intencional, un dolo, se tienen que causar dolores o sufrimientos físicos o mentales, pero tienen que ser graves. Y bueno, la finalidad es la que ya recién mencionamos. Y bueno, y tiene que ser cometido por uno de los sujetos activos que están mencionados en la propia definición. Estos serían los elementos para que un acto esté tipificado en esta convención como acto de tortura. Y estas son las obligaciones que asumen los estados: prevenir y sancionar los actos de tortura, tipificar la tortura en la legislación interna, no justificar la tortura en circunstancias excepcionales, como por ejemplo una guerra, no invocar una orden de un superior o una autoridad pública como causa de justificación de la tortura, garantizar una reparación adecuada a las víctimas, educar a los funcionarios o personas encargadas de la custodia de detenidos o que realicen interrogatorios, es decir, realizar cursos de formación, ¿no?, para instruir a los funcionarios públicos. Después, la Convención también dice que no se puede aceptar como prueba declaraciones obtenidas como resultado de la tortura, o también establece que se tienen que mantener en examen las normas y los métodos de interrogatorio, custodia o tratamiento de detenido. También se tienen que investigar si hay motivos razonables para creer que se han cometido actos de tortura, y se tiene que velar porque las personas que hayan alegado tortura tengan derecho a presentar una queja, y en ese caso que la queja sea examinada de manera pronta e imparcial. Recording stopped. Pausé la grabación, me quedan unas diapositivas, yo voy a continuar diciéndolas, pero como ya es la hora, seguramente ustedes se tienen que retirar. Así que después les paso el video para en cualquier momento que puedan, vean ustedes las diapositivas, que vean el video, esta partecita que nos faltó. ¿Sí? El que se quiere quedar, por supuesto,
se puede quedar. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bueno, a ver. Sin querer me fui. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, sí, se ve bien. Recording in progress. Bueno, en materia de extradición, acá hay una diferencia con lo que vimos con genocidio, porque acá se prevé algo para el supuesto de que no haya un tratado de extradición en vigor que obligue a extraditar o no haya una legislación interna que obligue a extraditar. Entonces se establece que la tortura es un delito extraditable, ¿no? Recuerden que la extradición, que esto lo vamos a ver en la última clase, la extradición es un acto por medio del cual un Estado le pide a otro la entrega de una persona para juzgarla por un delito que cometió. Entonces la tortura es un delito extraditable. Si no existe un tratado de extradición entre esos países, esta convención contra la tortura va a servir como base jurídica para la extradición, ¿sí? Además, el Estado va a estar obligado a incluir a la tortura en futuros tratados de extradición que negocie. Después también establece que no se puede extraditar a una persona que se sospeche que puede ser sometida a una tortura, o sea, si un Estado le requiere la extradición de una persona y ese Estado sospecha que si la extradita va a ser torturada, entonces no tiene que extraditarla. Y si por algún motivo no extradita a la persona, va a tener la obligación de juzgarla. Por eso acá se aplica la obligación de extraditar o juzgar. Si el Estado no la extradita, tiene que juzgarla en su jurisdicción por el delito que cometió, tal vez en el otro Estado, por el delito de tortura que cometió. Bueno, en materia de jurisdicción, esta convención establece que el Estado tiene que establecer su jurisdicción cuando los delitos se cometan en su territorio, o sea, el delito de tortura se cometa en su territorio o en buques o aeronaves matriculados de ese Estado. También cuando el delincuente sea nacional de ese Estado o cuando la víctima sea nacional de ese Estado y es decir, el Estado lo considere apropiado. Quiere decir que acá establece como base para establecer la jurisdicción el principio de territorialidad, el principio de nacionalidad activa y el principio de nacionalidad pasiva cuando el Estado lo considera apropiado. También deja abierta la posibilidad de que el Estado establezca la jurisdicción universal de acuerdo con su legislación interna. Es decir, que pueda juzgar un acto de tortura, no importa dónde se cometió, no importa quién lo cometió y no importa la nacionalidad de la víctima. Después, esta convención, la Convención de las Naciones Unidas, la del 84, también se ocupa de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no llegan a constituir un acto de tortura. Entonces, la convención dice que los estados se comprometen a prohibir estos actos, ¿no?, cuando sean cometidos también con un funcionario público u otra persona que actúe en ejercicio de sus funciones públicas o por instigación o con su consentimiento y aquiescencia. Y algunas de las obligaciones que se aplican a tortura, para casos de tortura, también se van a aplicar para casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y son estas obligaciones que ustedes ven acá. Son algunas de las obligaciones que también se aplica para el caso de tortura. Después yo acá les puse un informe de un paper que elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja, que hace una distinción entre tortura y malos tratos, que pueden calificar como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Dice que una de las diferencias está dada en
nivel de gravedad del dolor o del sufrimiento que se causa, ¿no? Además dice, para que el acto se considere tortura, tiene que ser necesario que exista un propósito concreto que lo motive, ¿no? Por ejemplo, una confesión, el castigo, la información, etc. Entonces acá también menciona los diferentes términos que se utilizan para definir tanto a malos tratos como cuando se causen actos de tortura o ciertos dolores en una persona. Entonces dice tortura, tratos crueles o inhumanos, ultrajes a la dignidad personal. Entonces dice tortura es cuando hay un propósito concreto, ¿no? Y cuando se cause un dolor grave de forma intencional. Tratos crueles o inhumanos pueden causarse sin necesidad de un propósito concreto y se causa un nivel considerable de sufrimiento o de dolor, pero no tiene necesariamente que ser un dolor grave. Y después se habla de ultrajes a la dignidad personal, también cuando no tiene que haber un propósito concreto, puede haberlo, pero puede no haberlo, pero se causa un nivel considerable de humillación o de degradación a la persona. Y en cualquiera de estos casos, ¿no?, los tratos pueden ser tanto físicos como psicológicos, ¿no? Y ambos pueden causar efectos físicos como psicológicos. Bueno, si ustedes quieren ver el informe completo, ahí tienen el link. Y después acá tenemos algo de jurisprudencia, ¿no? En el caso Paniagua Morales, que se lo conoce como el caso de la Panel Blanca, que era una camioneta, ¿no?, que se utilizaba para detener a las personas y causarles, bueno, a las que después se le causaban los actos. Este es el caso en el que la Corte Interamericana por primera vez aplica la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ¿no? Entonces, en este caso se determinó la responsabilidad del Estado por un acto de secuestro, detención arbitraria, un trato inhumano, tortura y asesinato cometido contra 11 personas entre 1987 y 1988 en el estado de Guatemala, cometida por agentes de Estado. Y después además también devino la falta de investigación y sanción de los responsables. Después hay un caso contra Argentina, que es el caso Bueno Alves, en donde la Corte Interamericana dictó también sentencia condenatoria en el año 2007, también por responsabilidad del Estado por actos de tortura respecto de una persona cometida por agentes policiales y también por falta de investigación y sanción a los responsables. Y acá en este caso, la Corte dijo que los elementos constitutivos de la tortura son un acto intencional que cause severos sufrimientos físicos o mentales, severos significa graves, ¿no?, y que se cometa con determinado fin o propósito. Este caso se los traigo a colación por el hecho de que nosotros vimos recién que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura no hace referencia a la gravedad del hecho. Sin embargo, la Corte Interamericana entendió que esos sufrimientos físicos o mentales tienen que ser severos para que califiquen como tortura. O sea, tiene que tener un determinado nivel de gravedad. Y acá hay otro caso que lo traigo a colación por el tema de la tortura psicológica, que es el caso Maritza Urrutia contra Guatemala, es una sentencia del año 2003, también por la responsabilidad del Estado por haber detenido de forma arbitraria y torturado a una mujer, y en este caso quienes lo cometieron fueron miembros de la inteligencia del ejército de Guatemala, ¿no? También hubo falta de investigación y sanción a los responsables. Entonces, mire lo interesante que dice la Corte en este párrafo. Dice, se ha
conformado un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica. Y respecto de esta última, se ha reconocido que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada tortura psicológica. La prohibición absoluta de la tortura en todas sus formas pertenece hoy día al dominio del ius cogens internacional. Quiere decir que la Corte está calificando a la tortura como una norma imperativa de derecho internacional general. Una norma recuerdan que habíamos visto en una de las primeras clases, que eran las normas de ius cogens. Bueno, son esto, normas imperativas, y la Corte Interamericana calificó a la tortura de norma imperativa, ¿no? Y a la vez se refirió a la tortura psicológica. Después, el órgano de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura es el Comité contra la Tortura. Y este comité se refirió en un caso que tuvo en una comunicación contra Finlandia, se refirió a los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, el comité recuerda que la Convención prohíbe estos actos. Y a continuación dice que la determinación de qué constituye un trato inhumano o degradante, en el sentido de la Convención, ¿no?, depende de todas las circunstancias del caso, como la duración y la forma del trato, sus efectos físicos o mentales y el sexo, la edad o el estado de salud de la víctima. En este contexto, el comité señala que para que el castigo sea degradante, la humillación debe exceder determinado nivel y en todo caso entrañar otros elementos que vayan más allá del simple hecho de ser privado de la libertad. ¿Sí? Entonces, esto es interesante porque está poniendo en contexto a estos malos tratos. No es lo mismo un determinado trato que se cause a una persona de 10 años que a una persona de 30 años, ¿no? Entonces, un acto que por ahí no califica como un trato cruel en una persona de 30 años, en un chico de 10 años sí puede causar. Por eso dice tener en cuenta el sexo, la edad y también el estado de salud. No es lo mismo una persona enferma que una persona que goza de buen estado de salud, a una persona que esté en silla de ruedas, a una persona que pueda caminar bien, ¿sí? Y bueno, por último, esta convención, la de 1984, la de las Naciones Unidas, también tiene una cláusula compromisoria similar a la que habíamos visto para la Convención de Genocidio. Entonces, las controversias relativas a la interpretación o aplicación de esta convención, que no puedan ser resueltas por negociación o sometidas a arbitraje, pueden ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de los Estados partes. Recuerden que estas cláusulas compromisorias, tanto la de la Convención de Genocidio como esta convención, son siempre para demandas entre Estados, porque la Corte Internacional de Justicia solo puede recibir demandas de Estados, ¿no? Y acá tienen, bueno, un ejemplo de un caso sometido a la Corte, ¿no?, de Bélgica contra Senegal, en virtud de esta convención contra la tortura. Después, además, esta convención de 1984 tiene un órgano de vigilancia propio, que es el Comité contra la Tortura. Este comité tiene su sede en la ciudad de Ginebra y es el órgano que va a supervisar la aplicación de la convención, y está compuesto por 10 personas que actúan a título personal. Son 10 expertos independientes, es un órgano de expertos, ¿no?, que son elegidos por los Estados partes y duran 4 años en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y este comité tiene varias funciones. Una función
es intervenir en un sistema de informes. Cada 4 años se le va a pedir a los estados partes que presenten un informe sobre todas las medidas que han tomado para darle efectividad a la convención, ¿no? Y el Comité contra la Tortura puede incluir los comentarios en el informe anual que le remita a la Asamblea General de las Naciones Unidas y también a los estados partes. Después cuenta con un sistema de peticiones interestatales, siempre que los estados hayan aceptado esta competencia, tanto el estado que presenta la petición como el estado que es objeto de la petición, ¿no? Contra el que se presenta la petición. O sea que no solo hay que ser un estado parte de la convención, sino que además se tiene que aceptar expresamente esta competencia. También cuenta con un sistema de peticiones individuales, pero también siempre que el Estado haya aceptado esta competencia. No es suficiente con ser parte de la convención. Y después, también este comité puede investigar sobre la práctica sistemática de tortura que se haya cometido en algún Estado siempre que reciba información sobre esta cuestión, que en algún Estado está cometiendo práctica sistemática de tortura. Entonces puede examinar la información que consiga o que reciba y presentar observaciones o recomendaciones al Estado. Obviamente todo esto, la investigación que realice, va a necesitar de la cooperación del Estado involucrado. No se necesita que el Estado que acepte esta competencia, ¿no? Como en los otros casos, pero cuando un Estado se obliga por la convención puede presentar una reserva sobre este artículo. O sea, esta investigación sobre la práctica sistemática puede ser objeto de reserva. En síntesis, el único que no puede ser objeto de reserva y que es para todos los estados es este sistema de informes, ¿no? Bueno, y después vimos que esta convención, la Convención de las Naciones Unidas, tiene un protocolo facultativo. Bueno, el objeto de este protocolo facultativo es crear un subcomité para la prevención que está compuesto por 25 expertos, que son también elegidos a título personal, son independientes e imparciales, y este protocolo se va a ocupar de establecer un sistema de visitas periódicas a las cárceles y a los lugares de detención, o sea, a los lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad. Esto es con el fin de tener interrogatorios con las personas detenidas y poder detectar si puede llegar a existir un caso de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y para eso, este protocolo dice que estas visitas periódicas van a estar a cargo de los órganos internacionales o también a cargo de órganos nacionales, internos. Y o sea que para esto los estados tienen que establecer un órgano interno como mecanismo de prevención de la tortura. Y en este sentido, la Argentina en el 2017 creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes como un mecanismo nacional de prevención en el marco de este protocolo. ¿Sí? Bueno, con esto Recording stopped. terminamos la clase de hoy. Ahí sí. Gracias por los que se quedaron un poquito más para poder terminar este tema. Y el otro tema que estaba previsto para hoy, que es desaparición forzada de personas, lo vamos a ver el lunes que viene junto con los temas previstos para la clase del lunes. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? Profe, una cosita que tiene que ver con un tema anterior. En el caso Sí. de crimen de lesa humanidad, el sujeto activo también es cualquier persona, ¿cierto? Sí. Gracias.
Igual hay que ver siempre en el marco de qué protocolo estás o qué estatuto estás, pero en general sí. Bueno, entonces los veo el lunes que viene. Que tengan buena semana. Gracias. Semana. Realmente, profe, hasta luego.